Buenos días, compañeros. No sé si está ya en clases porque se está grabando la clase, pero no se escucha nada. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Licenciado, buenos días, profesor, días. buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días, Licen. licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues, que se encuentren muy bien. No se olvida, por favor, en este caso, seguir revisando el contenido. Si tal vez no hemos presentado algún certificado, algún documento en institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual Licenciado, manera, en este caso, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las invasiones bárbaras, ¿no? Es decir, los pueblos que prácticamente vivían a orillas del Imperio Romano y que tuvieron pues algunos enfrentamientos, ¿no? Sin embargo, pues el Imperio Romano contaba con un ejército sumamente grande, sumamente estable y pues detenía los ataques de estos pueblos, ¿no? Sin embargo, a raíz de su debilitamiento, obviamente por la crisis interna, externa, la economía también estuvo detenida, eventualmente dio paso a que los pueblos bárbaros como tal lograran invadir Roma, ¿sí? En su momento, pues, el Imperio Romano de Occidente, al cargo directamente de uno de los más célebres conquistadores, conocido como Atila, ¿no? Atila, el rey de los hunos, y el sobrenombre que él tenía, pues él era conocido como el azote de Dios. Prácticamente se decía que por donde transitaba él y su caballo no volvía a crecer nada, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente todo estuvo a raíz de la división del Imperio Romano. Si recordamos un poquito cómo se llamaba el emperador que dividió el Imperio Romano, Juan José Leomera, creo que era. que Teodiósido. será casi casi, pero no, otro personaje. Teodiósido. Teodosio, muy bien, 10, muchísimas gracias, excelente. Prácticamente cuando Teodosio dividió el imperio romano en sus dos hijos, ¿no? En Honorio y en Acadio, eventualmente el imperio romano de Occidente, justamente el que tenemos acá, ¿sí? Quedó totalmente destruido, ¿no? Especialmente por el ataque de los pueblos bárbaros que obviamente pues estaban a la frontera del imperio romano, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos el Imperio Romano de Oriente, que prácticamente logró perdurar 1000 años más, pero esta vez era conocido con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente el Imperio Bizantino en ese momento tuvo acuerdos, negociaciones con los pueblos bárbaros, lo que en este caso evitó que ellos prácticamente los conquistaran, ¿no? Y logrando pues perdurar un tiempo más prolongado que el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Entonces, miren, a raíz de todo eso, prácticamente el debilitamiento, el ataque de los pueblos bárbaros y el levantamiento también de los esclavos, prácticamente el Imperio Romano de Occidente estaba sumamente debilitado, ¿no? Por eso, prácticamente los pueblos bárbaros aprovecharon esta situación y lograron invadir Roma en algunas ocasiones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente fueron los enfrentamientos de los bárbaros, en este caso, con los legionarios que prácticamente era el ejército de los romanos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar los diferentes pueblos que prácticamente enfrentaron a los romanos. Invasiones bárbaras. Me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez, por favor. buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Invasiones. Bueno, Dice, los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido denominados Irán. Pueblos
pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo, procedientes de diversos puntos de Europa, y así invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica y pacífica a servir al ejército en los labores del campo y de la industria. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que los bárbaros como tal prácticamente eran pequeñas tribus, comunidades que vivían afuera del Imperio Romano, ¿no? Miren, prácticamente así vivían los bárbaros. Miren, no tenían, pues, por decirlo así, un crecimiento arquitectónico como lo tenían los romanos. Miren, vivían en pequeñas chocitas, ¿ok? Y obviamente pues se dedicaban a la agricultura y al el pastoreo, ¿no? Además de ello, prácticamente su fuerte, ¿sí? Su habilidad prácticamente estaba en las luchas, en los enfrentamientos, ¿no? Entonces ellos se entrenaban más que todo para las luchas, por conquistar territorios, por saquear lugares y obviamente llevarse los recursos, ¿no? Podían hacer directamente materiales preciosos, alimentos, mujeres, de igual manera en donde prácticamente les servían después, ¿no? Aquí también podemos determinar que la mayoría de esos pueblos bárbaros prácticamente llegaron de diferentes puntos de Europa, ¿no? A raíz, en este caso, que el Imperio Romano empezó su debilitamiento, ¿no? Miren, justamente acá tenemos algunas imágenes cómo vestían, en este caso, algunos representantes de los pueblos bárbaros, ¿no? ¿Sí? Ok, miren, por ejemplo, acá, obviamente el representante, aquí estaba lo que es su ejército, de igual manera, justamente una representación de cómo ellos llegaron directamente al Imperio Romano, ¿no? Sus condiciones de vida que prácticamente eran muy difíciles en comparación directamente de los romanos, ¿no? Vamos, invasiones. ¿Me ayuda, por favor, el señor Byron Fernando? Señor Fernando, ¿estamos ahí? Sí, listen. Por favor. A ver, los visigodos, procedentes de la región del Danubio, ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo con con su capital, el Toledo. Los astrógodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Los visigodos, como tal, prácticamente ocuparon la región del Danubio, ¿no? Se establecieron en la península ibérica y crearon lo que es el reino visigodo con su capital en Toledo. Toledo queda en el país directamente de España, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahí directamente fue el crecimiento que los visigodos lograron tener, ¿no? Ahora, los ostrogodos, prácticamente empujados por otros pueblos bárbaros como los hunos, eventualmente invadieron Italia y ahí en este caso establecieron con el reino de los ostrogodos, ¿no?
los anglos, los sajones, en este caso, que prácticamente cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra, ¿no? Entonces, miren, cada uno de los territorios, en este caso, en donde se ubicaron estos pueblos bárbaros, en su momento pertenecían pues a Roma, ¿no? Al quedar debilitado prácticamente, aprovecharon la situación y ocuparon grandes territorios en España, en Italia y también en Inglaterra, ¿no? Aquí también podemos observar cómo eran las luchas y los enfrentamientos que tenían los pueblos bárbaros, en este caso contra los romanos, y en algunos casos también se enfrentaban entre ellos mismos, ¿no? Ya que directamente lo hacían por luchas territoriales, ¿no? Miren, aquí directamente observamos lo que son sus herramientas, sus escudos, sus lanzas, prácticamente podemos observar también su vestimenta y los enfrentamientos difíciles que también ellos lograron tener para ostentar más territorio, ¿no? Eso prácticamente lo hacían con la finalidad de sobrevivir. Ahora, vamos a hablar de otros pueblos bárbaros también, ¿no? Los suevos, los vándalos y los álanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jeremías? ¿Estamos ahí? Buenos días. Invasiones. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los álamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de otros representantes de los pueblos bárbaros, podemos destacar, ¿no? Los suevos, los vándalos y los álanos. Aquí directamente, ante el crecimiento de los hunos, eventualmente los álanos abandonaron el sur de Rusia y llegaron prácticamente a la tierra de los vándalos, ¿no? Y obviamente, pues, lograron convivir con estas tribus. Sin embargo, aquí también se establece que ellos lograron también llegar al oeste de España en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente aquí el crecimiento de los hunos era sumamente grande y obviamente empezaron a ocupar los territorios de Europa, ¿no? Ahora, los vándalos prácticamente se ubicaron en el norte de África, ¿no? Y se asentaron directamente cruzando lo que es el Mediterráneo y saquearon Roma en algunas ocasiones. Y, por ejemplo, acá prácticamente podemos observar, ¿sí? A los pueblos bárbaros, en este caso que podríamos observar, en este caso, al Imperio Romano con la finalidad de participar directamente en la milicia o a su vez directamente ayudaban en este caso al ejército romano. En algunos casos. No se olvidará de colocar en silencio los audios. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es la llegada directamente de los pueblos bárbaros. De igual manera tenemos cómo se vestían diferentes tribus, en este caso de ellos, ¿no? Aquí podemos interpretar también a los suevos, a los vándalos, a los álanos también, ¿no? Y sobre todo, pues, su época de conquista. Vamos a la siguiente diapositiva. Sobre todo, aquí podemos destacar directamente la participación de una de las tribus bárbaras, en este caso, más importantes, ¿no? De las cuales directamente logró saquear Roma en algunas ocasiones. Es la tribu o el pueblo de los bárbaros, conocido como los hunos. Aquí el máximo representante fue, pues, Atila, el azote de Dios, un gran conquistador. Muy bien, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita María Piedad Jami. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Buenos días, por favor. Invasiones. Los hunos procedemos de Mongolia al mando de Atila
atravesaron el río sin... Algo pasó. A ver, el río de devastadores Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atilia, llamado el azote de Dios, fue bendecido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de los campos catalúnicos a orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma, gracias a la intervención del Papa León después de aterrar por medio siglo. Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios, ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Los hunos, en este caso, llegaron del territorio de Mongolia, ¿no? Prácticamente al mando del gran conquistador y representante conocido con el nombre de Atila, ¿no? Atravesaron pues el río Rin, devastaron directamente el territorio de Bélgica, llegaron directamente al norte de las Galias, prácticamente lograron tener lo que es un gran crecimiento territorial y también en su momento pues logró invadir Roma en algunas ocasiones, ¿no? De hecho, el primer instante cuando Atila quiso invadir Roma en el momento de su debilidad, el Papa León I prácticamente intercedió para que Atila no lo conquistara, ¿no? Llegando a detenerlo. Sin embargo, en la segunda cuestión, el Papa también trató de intervenir la segunda vez que lo quiso hacer, sin embargo, esta vez no lo pudo detener y eventualmente pues conquistó y saqueó Roma en algunas ocasiones, ¿no? Prácticamente él tenía un ejército sumamente grande. Ahora, aquí directamente de tantos enfrentamientos que tuvo Atila, eventualmente fue derrotado, en este caso por un ejército bárbaro romano a cargo del general Aecio, ¿no? En la batalla, en este caso de los campos catalúnicos, a orillas del río Marne, en donde se dieron estos enfrentamientos, fue derrotado como tal y obviamente pues él se retiró, en este caso a la región del Danubio, ¿no? Y de ahí él directamente enfermó, falleció y la presencia de los hunos en Europa prácticamente se disipó, ¿no? Es decir, Atila no había dejado pues el mando directamente a ningún representante y obviamente pues este pueblo bárbaro, al no tener un control administrativo, social y sobre todo del ejército, eventualmente tuvieron que desaparecer, ¿no? Otro de los grandes pueblos bárbaros podemos destacar los francos y los burgundios que prácticamente se asentaron en Galia, ¿no? Miren, aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo se dieron estos enfrentamientos por parte de los hunos, en este caso, con el ejército bárbaro romano que prácticamente estaba a cargo del general romano Aecio, ¿no? En donde prácticamente fue la batalla definitiva y donde derrotaron pues al conquistador Atila,
Atila. Muy bien. Vamos a otras características y otros levantamientos que ocurrieron dentro del Imperio Romano. Me ayuda, por favor, la señorita Amparo, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. La esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las 2 primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia, espérese un ratito, se me tapó. La independencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades, y esta dependencia inhibió cualquier cambio a crecimiento tecnológico. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, otro de los factores del debilitamiento del Imperio Romano fue que se dieron los levantamientos de los esclavos, ¿no? Y como ustedes saben, dentro del Imperio Romano la esclavitud era parte fundamental de su economía, ¿no? Ya que los esclavos eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Generalmente, la mayoría de ellos eran prisioneros de guerra, ¿no? Como ustedes saben, en sus mejores años, el Imperio Romano, pues, conquistaba territorios y las personas que vivían en esos sectores prácticamente pasaron a ser esclavizados, ¿no? Y ahí directamente ellos, en este caso, pasaron a realizar todas las actividades diarias de los romanos, ¿no? En el caso directamente de comprarlos, de venderlos de igual manera, era una situación muy común dentro del imperio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, especialmente en el campo, nuestros abuelitos, nuestros padres en su momento, querían comprar, digamos, un caballo por lo general. ¿Qué cosas nosotros veíamos o qué cosas veían nuestros abuelitos para comprar un caballito? Que esté sano, que esté fuerte. Ya, La ¿qué más? edad del caballo. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Los caballos. Veían también los cascos. También le revisaban las muelas, creo, para ver cómo, si es bueno o es algo así, me acuerdo entre poco. Excelente, muy bien. Entonces, miren, generalmente, ¿no? Lo veían, lo revisaban muy bien, y que en este caso, pues, la compra sea excelente, ¿no? Es algo similar, por no decir igualito, como vendían y compraban los esclavos en Roma, ¿no? Por lo general les sacaban a las plazas, colocaban valores en el pecho y de ahí directamente empezaban a comercializarlos, ¿no? Por ende, pues, los esclavos fueron utilizados para todas las actividades, especialmente para las obras de arquitectura, ¿no? Creando lo que son templos, museos, el legado de Roma también lo que son los puentes, los acueductos, las termas, los saunas que nosotros conocemos, eventualmente todo fue un legado romano, ¿no? Entonces, lo que es el alcantarillado, lo que es el cuidado de las vías principales, es un legado romano, ¿no? Pero todo eso prácticamente fue hecho por los esclavos en general, ¿no? Sin embargo, a raíz de la debilidad, del debilitamiento del Imperio Romano, eventualmente también dieron lo que son levantamientos de los esclavos, ¿no? Y uno de los levantamientos más grandes que tuvieron los esclavos fue por parte directamente de Espartaco. ¿Alguna vez hemos visto la película Espartaco? Sí. Sí, Sí, licenciado. Excelente, muy bien. En esa película prácticamente, ¿no? Nos indica la vida de los esclavos, nos indican las actividades que ellos realizaban, también nos indican el maltrato que ellos sufrían, ¿no? Y ahí prácticamente aparece este representante y sobre todo directamente da lo que es un golpe muy fuerte a la estabilidad de Roma y eventualmente pues se levantan los esclavos, escapan en un sitio, logran ocultarse, después se enfrentan al ejército romano, que en ese momento todavía seguía siendo fuerte, después los derrotaron, ¿no?
Prácticamente con eso quedó en evidencia la debilidad que tenía el Imperio Romano, ¿no? Y eso eventualmente fue un factor interno que ocurrió, ¿sí? Para que los pueblos bárbaros también aprovecharan la situación, ¿no? Ahora, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen, estamos viendo la Sí, pantalla. Sí, Lice. Sí, Excelente, Sí, muy bien. dice. Parece pues, que me movió un poquito. ¿Eh? Me regalan un segundito, parece que ahí. Bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Aquí tenemos, pues, miren, justamente como tenemos en la imagen central, los colocaban en las plazas principales, colocaban un precio en sus pechos y de ahí, pues, comenzaban a venderlos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los romanos trataban de las peores maneras a sus esclavos, ¿no? Justamente los utilizaban tanto para las construcciones arquitectónicas, para las sociedades, para sus hogares, como también para la actividad, entre comillas, de recreación que tenía el emperador, ¿no? ¿Cuál era esa actividad? Prácticamente era llevarlos al Coliseo romano y enfrentarlos unos hacia otros, ¿no? En algunos casos también utilizaban algunos animales para los enfrentamientos, en el caso de leones, de tigres, que se los dejaban sin comer, en este caso semanas, y estaban listos para los enfrentamientos, ¿no? Otra situación importante que tuvo el Imperio Romano en su decadencia fue que empezó la persecución muy fuerte que tuvieron en contra de los cristianos, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en Roma tenían lo que es un estereotipo muy fuerte hacia la religión del cristianismo, ¿no? Que él había comenzado en su momento, pues, Jesús, ¿sí? Como ustedes saben, Jesús directamente murió crucificado en Roma, sus seguidores como tal también empezaron, pues, a esparcir su religión por todo el mundo. Sin embargo, los romanos no veían con buenos ojos a esta religión, ¿no? Ellos consideraban que los cristianos eran los causantes de las enfermedades, de las luchas, de la inestabilidad política, económica que tenía pues el imperio, ¿no? Y los perseguían. Entonces, prácticamente eso fue un debilitamiento, ya que todo el ejército estaba directamente con los pueblos bárbaros, los esclavos comenzaron a levantarse y también la persecución a los cristianos eventualmente dejó debilitado todo el imperio, ¿no? Lo que facilitó pues que prácticamente todos los pueblos bárbaros llegaran de todas las direcciones y lograron conquistar estos territorios, ¿no? Hasta el día de hoy, como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano de Occidente tuvo una caída muy fuerte, ¿no? Ya que el último emperador que llegó a tener fue Rómulo Augusto, un niño de 10 años en este caso, que prácticamente fue depuesto del poder por parte del jefe bárbaro de los érulos, conocido como Odoacro, ¿no? Que prácticamente lo depuso en el poder y él se colocó directamente como representante del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Llegando totalmente a su fin. Mientras que el Imperio Romano, en este caso de Oriente, logró perdurar 1000 años más, en este caso, pero con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? De igual manera, pues el Imperio Bizantino tuvo un crecimiento sumamente grande en desarrollo, en cultura, pero en sus bases seguía siendo pues el Imperio Romano, ¿no? Aquí cabe destacar que el crecimiento que el Imperio Bizantino tuvo fue gracias al emperador conocido con el nombre de Justiniano I, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo bien, dicen, una historia muy Excelente. bonita, y dice. Muy bien, no se olvidará, por favor, revisar nuestros contenidos. Ahora, una pequeña actividad muy sencilla, ¿no? Bien, cuando la clase directamente quede grabada, por favor, ustedes la revisan y les va a enviar lo que es a un canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, abajo del canal en comentarios vamos a hacer un breve resumen de la clase, no más de 3 líneas, mayúscula y minúscula, hasta la siguiente semana, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos. Nos encontramos más tardecito. Cuídense mucho. Un bonito día. Dicen, va a estar en la página de la,